Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, gracias por acompañarnos como cada semana. Es un placer contar con la opinión, con el análisis, con el comentario de especialistas, de voces autorizadas, de líderes de opinión que nos honran con su participación aquí en Contrastando Ideas. Soy Julio Jiménez y recuerda que estamos transmitiendo en todas las plataformas y redes sociales Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos. Y bueno, pues esto es un tema coyuntural, un tema polémico que ha generado debate, pues obviamente en la esfera de los medios de comunicación, pero también en la esfera política. Para mí es un placer recibir a una gran periodista, a una profesional de los medios de comunicación, a mi amiga Erika Flores. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, don Julio? Buenas noches, pues ya lista. Usted diga de qué quiere que platiquemos. No, la agenda la tienes, en el ámbito legislativo la tienes saturada. De qué platicar. ¿Qué te parece si empezamos a compartirle a nuestro amplio auditorio tu opinión, tu análisis? ¿Cómo percibes el escándalo mediático, político del señor Alejandro Moreno? Pues obviamente el pasado martes se vuelve a repetir, pues obviamente esta exhibición de audios, de mensajes, ahora hasta mensajes de texto con el pues consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, donde incluso se habla pues de alguna pues asesoría para manejar los recursos de los millones de pesos que se le entregan a los partidos, concretamente al PRI, e incluso hasta de la operación de compraventa de 2 automóviles pues de marca reconocida a nivel internacional con un valor que supera los 20 millones de pesos. A ver, todo esto es un tema escandaloso, un tema preocupante, pero también es un tema mediático en el ámbito electoral. No sé cuál sea tu opinión, Erika. Yo creo que tendríamos que tener cuidado. Yo creo que nadie está en condiciones ahorita de defender a nadie ni meter la mano al fuego por nadie, pero tampoco podemos casarnos con la idea de que todos los audios que se difunden son verdaderos. Es decir, nosotros como público y en este caso como periodistas tendríamos que tener como el equilibrio en este caso de tener una postura neutra, no defender en este caso al acusado, en este caso Alejandro Moreno, pero tampoco meter la mano al fuego por él, porque en realidad él nunca ha salido a decir, esa voz no es la mía, ¿no? No que has es la frase nada. que hemos Correcto. estado esperando todos como reporteros. Exactamente. Ha dicho que ha procedido legalmente, metió un amparo, ha dicho que se va a ir por la vía jurídica, pero en realidad él nunca ha dicho a decir, esa voz no es mía. Solamente ha dado como a entender que los audios han estado editados de manera conveniente, pero tampoco ha aclarado cuál era el origen de esas conversaciones. Y también la manera en la que son difundidos causa mucho cuestionamiento porque de alguna manera la filtración, en este caso, de audios legal o de conversaciones privadas también es ilegal. Y claro, por otro lado, la Fiscalía de Campeche o la propia gobernadora Laida Sansores tampoco ha salido a desmentir al PRI, que acusa que se perdió un equipo, en este caso de la autoridad federal, cuando Renato Sales Heredia estaba en este cargo de la Comisión Antisecuestro. Tampoco han salido a decir o a negar si esos audios que supuestamente le hicieron llegar están vinculados con la pérdida de un equipo de espionaje que también es ilegal. Entonces, entre todas estas aristas, pareciera como que todo el mundo están como los cochinitos ahí en el lodazal, pero nadie salía a decir, pues estoy en el lodazal, pero no soy cochinito, ¿no? Es claro, una paradoja o un ejemplo como muy absurdo, pero la realidad es que nadie ha salido a decir, esa voz no es la mía, esas conversaciones obtenidas por métodos de espionaje no fueron los míos. Es decir, todo el mundo dice, no, pues es que a mí me lo hicieron llegar, ¿no? Y entonces también podríamos cuestionar un poquito los cómo y los porqués se han allegado de esa información. Sin embargo, la conclusión es
lo más fácil creo que sería irnos por el juicio normal de decir, entonces él es un ratero, se compró 2 coches, pero la realidad es que ni él ha desmentido que es su voz, pero las autoridades que han dado a conocer estos audios tampoco han negado si fueron obtenidos de manera ilegal por este equipo de espionaje que se encuentra extraviado. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar en la Cámara de Diputados. Recordemos que ya el Tribunal Electoral, la Sala Superior, dictaminó apenas que le daba la razón al Instituto Nacional Electoral de por qué no procedía una investigación o una queja que interpuso Morena contra el PRI por estos audios, porque dijo pues que eran audios que se habían obtenido de manera ilegal, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que andarnos con mucho tiempo en este tema y no meter la mano al fuego por nadie, porque en política, desafortunadamente, todo se vale, y más cuando hay fines políticos. Recordemos que en este caso, pues según el audio que dio a conocer Alejandro Moreno, de la conversación que tuvo con el senador Manuel Velasco, es gobernador de Chiapas, que él sí salió a decir, sí, esa sí es mi voz, esa sí fue la conversación, pero no fue la manera de darla a conocer públicamente. Hablaba de una vendetta política contra Alejandro Moreno por no haberle dado al presidente los votos que necesitaba para la aprobación de la reforma eléctrica. Entonces, yo creo que tendremos que andarnos con tiempo en ese sentido. Erika, ¿tú consideras, y nuestro amable auditorio en redes sociales nos ha cuestionado, consideras que Alejandro Moreno tendría los minutos contados en su curul, en Cámara de Diputados? Porque bueno, ya inicia el periodo de sesiones ordinario y bueno, ya es una realidad la solicitud de integración de, pues, obviamente un juicio de procedencia y en su momento la declaratoria de desafuero en perjuicio del señor Alejandro Moreno, hoy todavía líder nacional del PRI. ¿Crees que tengan los minutos contados? Digo, otorgando sin conceder y respetando un principio de presunción de inocencia, ¿crees que tenga los minutos contados como legislador federal? Yo pienso que sí. Yo creo que Morena lo va a desaforar, igual que al al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Yo creo que el desafuero va a ser igualito. Creo que va a ser muy probablemente entre octubre y noviembre, porque en septiembre se tendrá que instalar la sección instructora. Y si no es en diciembre, tendrá que ser entonces en los primeros meses de 2023. Creo que sí lo van a desaforar, porque en este caso lo que vimos en el desafuero del gobernador de Tamaulipas no fue si era inocente o no, sino pues te vamos a quitar el fuero, pues ahí que te investigue la fiscalía, ¿no? Recordemos que los diputados no son los que dicen si eres culpable o no, simplemente si consideran que hay elementos, y en este caso todo se resume a los más menos votos que pudiera tener Morena, y con 251 votos Morena la arma tranquilamente para quitarle el fuero. ¿Qué podría pasar? Que quizás en algún momento Alejandro Moreno, a pesar de que en diversas declaraciones en prensa ha dicho, no, yo no tengo miedo de llegar a la cárcel, pues preguntémosle al ex procurador Murillo Karam, ¿no? Si en realidad no les preocupa en algún momento, sea por un día, 20, 30, 3 años, veamos en este caso a Rosario Robles, si en realidad les es muy grata la posibilidad de pasar al menos una noche en el reclusorio, el que quieran, de aquí, del Estado de México, de máxima o no seguridad. Yo creo que es un escenario que nadie desea, que nadie considera, y que en este caso Alejandro lo va a ocupar de manera mediática, a menos que el tema del tono y las presiones políticas suman. Me parece que Alejandro podría sacar unas de la manga y probablemente, no lo descarto, como una posibilidad de 1%, pero tampoco lo descarto, darle al gobierno federal los votos para que pudiera sacar en todo caso la reforma electoral, porque la de la Guardia Nacional, pues ya vimos que el presidente abrió la salida a través de un decretazo. En lo que averiguan los magistrados, los de la corte, los ministros, esa pelota ya está, digamos, parcialmente resuelta, aunque quizá no de fondo. Sin embargo, la reforma electoral que ahorita todo el mundo damos por descartada, pues no sabemos si a final de cuentas, en un último momento, los diputados priistas puedan negociar y darle los votos al presidente que el presidente necesita para sacar este pendiente y desmantelar en este caso el Instituto Nacional Electoral, como lo plantea en su iniciativa. Estamos platicando con una verdadera periodista de investigación, reitero, una profesional con una voz autorizada, con conciencia profesional, con convicción personal de la importancia de un ejercicio de libertad de expresión. Erika, ¿tú consideras que este escándalo, pues que finalmente terminó en un auto de vinculación a proceso de quien fuera Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sea también parte de una estrategia política electoral más allá de un ejercicio de procuración de justicia?
Sí, sí, porque a final de cuentas recordemos que en este caso Murillo Karam es o fue un personaje muy cercano, en este caso a lo que era el primer círculo del expresidente Peña Nieto, ¿no? Hay otro elemento en este contexto que tendremos que mapear, que es la elección del Estado de México. Así y por es. otro lado, el caso Ayotzinapa, aunque prácticamente todo ocurrió en Guerrero, salpica a muchos funcionarios. Creo que la clave de este tema se encuentra prácticamente en la declaración que dio el presidente y que ya está haciendo como eco en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, de que con esto el presidente cumple una de sus 100 promesas presidenciales, en este caso cuando era aspirante a la presidencia de la República, ¿no? El irse por ese discurso me parece, a mí en lo personal, un poco como jugar con fuego, ¿no? Quienes no saben de política o no están tan empapados del tema pueden de primera instancia decir, bravo, el presidente cumplió con una promesa de campaña, ¿no? Pero para quienes están como más vinculados en este tema, y yo como periodista me excluyo, en este caso, comparada con quienes saben de derecho jurídico, derecho constitucional y todo ese tipo de cosas, me parece que no habría como muchos elementos para mantener en prisión al ex procurador Murillo Karam. Y sin ir más lejos, el ejemplo es Rosario Robles, ¿no? El simple hecho de tenerla tres años en la cárcel y darle la libertad, porque a final de cuentas su caso no ha prosperado jurídicamente como esperaba el gobierno federal, me parece que va a seguir el mismo camino en el caso del procurador Murillo Karam. Aunque quizá para muchos de los padres de Ayotzinapa o para quienes desafortunadamente son familiares porque la realidad es que sí hay 43 normalistas desaparecidos, ¿no? Claro. Las investigaciones arrojan que están muertos, pero si nos vamos estrictamente a la parte jurídica es así de dónde están los cuerpos, ¿no? Totalmente. Que es lo mismo que hemos preguntado también en muchos feminicidios o incluso en los casos de familias desplazadas. Entonces, en este caso es muy mediático el decir, bueno, ya detuvimos a un personaje político importante, el propio Murillo Karam ha dicho, pues sí, pero nadie ha desmentido que es la verdad histórica, ¿no? O sea, refútenme o díganme dónde están los 43, que es entre líneas una manera de decir, díganme dónde están los 43 vivos o qué pasó con los cadáveres o en dónde quedaron. Eso no lo exime también de que en algún momento el propio procurador pues hayan tenido como toda estrategia, porque recordemos que ese tema fue uno de los principales, que fue prácticamente el acabose en el sexenio de Peña Nieto y por el cual este sexenio y el último presidente priista terminó de cavar su tumba política, por decirlo de alguna manera, pero de que lo van a dejar en la cárcel al menos un ratito, un ratote, mucho ratote o poquito, me parece que va a seguir el mismo camino que Rosario Robles, claro. Claro. Erika, vamos a un pequeño corte comercial, ¿qué te parece? Y regresamos para platicar sobre el tema Rosario Robles, sobre el tema Estado de México y sobre un tema que acaba de anunciarse formalmente, que bueno, ha generado especulación. El gobernador de Quintana Roo ha resuelto incorporarse al gobierno de López Obrador. Ya sabíamos. Y si no, ya lo aventaron. Los ya premios de los que se portan, ¿no? Bien. Pero vamos a un pequeño corte comercial. Amable auditorio, está platicando, como ya escuchó usted, con una mujer informada, con una profesional de los medios de comunicación, Erika Flores. No le cambie, seguimos aquí en Contrastando Ideas. Regresamos. Amable auditorio, pues ya estamos de regreso aquí.
en los contrastes precisamente del mundo de la política, platicando, reitero, con una verdadera periodista, con una profesional de los medios de comunicación, doña Erika Flores. Erika, antes de irnos al corte platicábamos sobre pues, los varios escándalos mediáticos de los últimos días, pues evidentemente la salida, pues sorpresiva para quien no está informado en estos temas jurídicos, pero ya la esperábamos los abogados, precisamente este viernes se resolvía su amparo y tenían que poner en libertad sí o sí, porque tú recordarás bien que hubo por ahí una visita de un alto funcionario de la Suprema Corte de Justicia allá a Santa Marta y muy probablemente hubo pues una intervención importante a nivel institucional que permitió acelerar el juicio de amparo que le permitiría alcanzar la libertad. Reitero, no una sentencia que la absuelva, una revisión de medida cautelar que le permite estar en su casa, poder viajar a lo largo y a lo ancho del país, con la salvedad de haber entregado, como ya lo hizo, su pasaporte y firmar cada 15 días pues ante la autoridad correspondiente, como ya lo hizo obviamente ante la propia Fiscalía General de la República, la entrega de su pasaporte y firmar cada 15 días ante el órgano jurisdiccional y claro, y seguir llevando su juicio en libertad, con la salvedad que no puede salir de nuestro país. ¿Qué opinas de la libertad y poder llevar el juicio en estas condiciones de Rosario Robles? ¿Crees que fue una maniobra política o fue cumplir realmente con un principio de carácter jurídico? Yo creo que estaba más que cantada la salida de Rosario Robles, lo único que no se sabía era cuándo. Claro. Sí tengo la misma impresión de que aquí estuvo la mano de, en este caso, el presidente de la Corte, el ministro Claro. Arturo Saldívar, que ya casi tiene un pie afuera de la Corte. Sí. Y me da la impresión de que en esta visita que hubo en Santa Marta es muy probable que él haya revisado el caso. Recordemos que la propia Rosario ya había pedido una audiencia en corto con Saldívar en cuanto se concretara esta visita al penal femenil de Santa Marta. Y es muy probable, es algo que en este momento no lo vamos a saber, pero bueno, ya lo documentará después la historia, más las investigaciones. Claro. Yo creo que en este caso el propio ministro revisó el caso y es muy probable que haya dicho a alguno de los intermediarios con el presidente de la 4T, decirles pues que Rosario tenía, que ya no tenía ningún argumento jurídico para mantenerla todavía en la cárcel. Claro. El hecho de que la hayan sacado yo creo que es más que suficiente para Rosario. Yo creo que ya nada más es cuestión de esperar que la investigación en este caso, por toda la documentación y la investigación que se hizo por el caso de la estafa maestra, ver qué Ya no pasa, prospera, no prospera, se cae, no se cae, ya pasó los límites jurídicos. Ya solo está no... por un delito, ejercicio indebido del servicio público. Tan. Pero en la 4T todo puede pasar, ¿no? Entonces Bueno. yo creo que de aquí a 2 años podemos a lo mejor esperar qué, ¿no? Sobre todo u otros casos. Y en este caso también pues, no perdamos del mapa que también Emilio Cebadúa juega un papel importante, porque en teoría, pues pareciera ser, o lo que se ha dado a conocer testigo es colaborador. que fue un testigo colaborador, entonces hay que ver qué pasa con Emilio Cebadúa. ¿Lo tocan las autoridades o no lo tocan? Claro, pues habría que ver qué pasa todavía con ese escándalo. Como bien refieres tú, todavía va a dar mucho que discutir y mucho que analizar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el sureste del país? ¿Qué está pasando en Quintana Roo? Ya empezó prácticamente pues la transición, ya nombró pues Mara Lezama a su equipo de transición y ya hubo un anuncio del gobernador, pues se incorpora al gobierno de Andrés Manuel. ¿Qué opinas tú de esta decisión de un gobernador que fuera priista, después se volvió de la alianza PRD-PAN y ahora pues ya resulta que también es de los que se portan bien, ¿no? Pues ya así como lo resumió usted, nos queda más que claro que es el fichaje de gobernadores que de alguna manera pues se dieron el poder a Morena, ¿no? En este caso, yo creo que nadie debería de sorprendernos, ¿no? Que este gobernador u otros se integren al gabinete del presidente López Obrador, o bien al gabinete, o incluso, en este caso, a otro tipo de cargos diplomáticos. Misión diplomática. El propio presidente ya mencionó también que en el caso del gobernador de Oaxaca, pues muy probablemente él sea el abanderado del PRI para la candidatura al gobierno presidencial en 2024. Falta ver qué dice la Alianza por México, porque ellos también tienen sus candidatos. Ellos han hasta ahorita adelantado que irían en coalición. Entonces yo creo que todavía no la tiene muy segura el propio Alejandro Murat. Máxime, como lo habíamos comentado en la última participación que tuvimos, si la candidata, en este caso la corcholata oficial de Morena, va a terminar siendo una mujer, que en este caso, como se ha cantado hasta ahorita, sería Claudia Sheinbaum,
es muy Claro. probable que el resto de los candidatos en los otros partidos terminen siendo mujeres también, a reserva de lo que decida Movimiento Ciudadano, si es que en este caso alberga las aspiraciones del senador Ricardo Monreal, que no está ya como muy contento dentro de los movimientos que ha hecho la 4T para la candidatura presidencial. Él mismo y el Marcelo Ebrard, del canciller, han dicho que falta piso parejo. Lo dicen obviamente en clara referencia a Claudia Sheinbaum, y el PAN no ha descartado tampoco a Margarita Zavala. Hasta ahorita también se ha incluido también a la senadora Lili Telles, ¿no? Pero si están No, bueno. perfilando cuadros de mujeres, es por algo, ¿no? Entonces yo creo que tampoco la tiene como muy segura en este caso el gobernador de Oaxaca. Oye, y hablando de mujeres y de procesos electorales, pues tenemos a la vuelta de la esquina el de Coahuila y el Estado de México, que es la joya de la corona para el prismo nacional y para la democracia mexicana. Oye, ¿cómo ves el tema? Ya el evento masivo, la capacidad de convocatoria del pasado fin de semana, pues de Enrique Vargas, que convocara a gobernadores panistas, incluso a un expresidente, pues de la talla de Vicente Fox, es demostrar el músculo político, ¿no? ¿O qué opinas tú, Erika? No, a mí no me parece que demostró el PAN el músculo político. El PAN tiene muy pocas carteras fuertes en el Estado de México. La mayor parte de ellas se las ha quedado Morena. El PAN me parece más bien que aprovechó la coyuntura para dar a conocer la marca registrada PAN, pero yo no creo que la tenga segura Vargas, desde mi punto No, de no, vista, no, ¿no? no, no. Está demostrando el músculo político para negociar, porque él quiere ser mínimo secretario general del gobierno, porque le Pues queda sí, claro que no va un hombre, ahí va a ser una mujer la candidata. O sea, este ejercicio de convocatoria y de pues demostrarle, cacarearle ahí en el Teatro Juárez al priismo mexiquense que él trae todo el apoyo del panismo nacional, pues es nomás para negociar una posición dentro del gobierno de quien pudiera llegar a ser, si es que así sucediera, pues gobernadora del Estado de México por el partido, por la alianza PRI-PAN-PRD. Pero me queda claro, y estoy de acuerdo contigo, no les alcanza solos al panismo mexiquense, de no, acuerdo contigo, no les no. alcanza. Yo creo que Sería fue una nada más un desafortunada evento. decisión. Así es, yo creo que nada más fue un evento para promover al PAN en el Sí, Estado de México y claro, un evento para promover al PAN rumbo al 2024, nada más. estoy de Yo no acuerdo creo que contigo. Vargas la tenga cantada, yo creo que aquí la nota, aunque ha pasado como muy diluida, es la reunión que tuvo, en este caso, el gobernador Alfredo del Mazo ayer con diputados priistas locales y Ana federales. Lilia y No ha compañía. trascendido qué hablaron, pero es obvio que el gobernador no se reunió con ellos nada más, pues porque ya va a empezar el periodo en la Cámara de Diputados. No, Es muy probable que hayan hablado ya hay del línea. rumbo que van a hacer para la candidatura, en este caso del PRI en el Estado de México, pero la nota también sigue siendo el silencio del gobernador Alfredo del Mazo, que prácticamente en este proceso no ha salido a decir esta boca es mía, ha manejado un perfil muy bajo, pero queda claro que si ya se reunió con diputados locales y federales es porque está operando en lo político para ver cuál es la postura que van a tomar. Yo creo que lo que van a hacer es obviamente lanzar una candidatura, pelear el territorio, pero es muy probable que ellos sepan que no la tienen ganada frente a Delfina Gómez, y no por los encantos de la propia Delfina, sino No, que como los otros gobernadores y candidatos a gobernadores desde las elecciones de 2021 para acá, están bajo la sombra del presidente López Obrador, y yo creo que una vez más, si Morena vuelve a ganar en el Estado de México, va a ser por la campaña que realiza ahí el presidente López Obrador. No en balde, en las últimas 2 o 3 semanas ha ido a inaugurar ahí sucursales del Banco del Bienestar, que claro. también es una manera de hacer campaña política. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, tú visualizas, y bueno, leí algunas columnas de opinión en donde pues, afirmaban y replicaban la expresión de Arturo Montiel, exgobernador mexiquense, pues el candidato será el que designe el gobernador, pues obviamente del Mazo. ¿Crees que sea un capricho de Del Mazo o sea parte de una estrategia para también entregar la plaza de Alfredo del Mazo comprando un boleto de impunidad o un beneficio de inmunidad diplomático? Yo creo que en ese momento no podemos responder esa pregunta porque es muy probable que el propio Alfredo del Mazo tenga que llegar a un consenso con el expresidente Peña Nieto, sobre Tendrá que todo con negociar. todo el círculo del grupo Tlacomulco para definir todos qué es lo que más les conviene. Si van en grupo para negociar una candidatura común del PRI que les permita mantener el poder dentro del grupo Tlacomulco por 6 años más, si ganan la candidatura, si ganan en este caso la elección a gobernador en el Estado de México, o si cada quien se queda con sus canicas y mide sus propios riesgos, y en todo caso existe también la posibilidad, ya lo habíamos comentado, de que el propio gobernador del Mazo diga, ¿saben qué? Yo aquí me corto de ustedes, a mí lo que me interesa es garantizar inmunidad diplomática por 6 años más, si es que la propia información interna que tengan Morena
por estadísticas, por sus propios grupos internos, les arroja información de que el PRI no tiene condiciones de ganar la candidatura. La información que ha revelado Morena hasta este momento, estadísticamente y a nivel de encuestas, sondeos de opinión, es que llevan mucha ventaja, muchos puntos de ventaja, en este caso contra él o la candidata que pongan para el PRI. Simplemente la marca PRI ya está como en una debacle dentro del Estado de México y Morena va al alza. Vamos a ver qué pasa. Y Recordemos que el Estado de México es uno preocupante. de los estados que más votos aportan, no solamente a la elección estatal, sino a la elección presidencial. Sería el antecedente y sería preocupante porque prácticamente estarían tomando por asalto el proceso electoral de 2024. Sí, Estaría sería casi ganar una cantado. ficha importante, claro. Ya ganaron la de Oaxaca, ¿no? Y ganaron también, en este Hidalgo. caso, la de Michoacán. Sí, y Guerrero, que son como que los estados principales por el mayor número de votos que representan. Y no hablemos de Tamaulipas y compañía, porque bueno, ahí hay un tema también preocupante todavía, que todavía se está debatiendo en tribunales este resultado electoral, pero bueno, eso lo platicaremos después. Erika Flores, la verdad es que hay temas que vale la pena darle puntual seguimiento, hay temas que vale la pena estar leyendo entre líneas las expresiones, comentarios, afirmaciones o declaraciones de algunos personajes protagonistas de la vida política de nuestro país. Yo te pediría, si tu agenda te lo permite, que platiquemos la próxima semana para darle seguimiento a estos escándalos y a estos fenómenos que hoy estamos pues siendo testigos los mexicanos. No sé qué opinas. Sí, con gusto. De hecho, la próxima semana ya es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador y habrá que analizar este tipo de temas, no tanto el informe que va a dar, que es muy probable que sea los mismos que ha comentado en innumerables conferencias mañaneras, sino cuál va a ser los posicionamientos políticos que va a dar tanto a los partidos de oposición como en el contexto electoral del Estado de México y de Coahuila. Entonces habrá que analizar estos temas con esta perspectiva y aparte, el mismo día que él da el informe, recordemos que inician trabajos en la Cámara de Diputados. Correcto. Y habrá que ver quién va a presidir la mesa directiva. En todo caso, le tocaría al PRI, que fue el acuerdo que tuvieron con Morena hace un año. Sin embargo, habrá que ver si Morena realmente respeta este acuerdo o retiene la mesa directiva y deja la Junta de Coordinación Política a otros partidos opositores. Entonces vamos a estar pendientes de toda esa información porque eso va a ser muy relevante. Totalmente de acuerdo. Pues Erika Flores, como siempre, agradecidos por tu opinión, tu comentario, siempre tu análisis puntual, objetivo, imparcial y sobre todo un comentario que se agradece y que se valora mucho de una profesional de los medios de comunicación como lo eres tú. Te mando un fuerte abrazo, Erika Flores. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. No le cambie, ya viene Demetrio Sodi para platicar sobre el tema, pues, precisamente de la alianza PRI-PAN-PRD. Vamos a un pequeño corte comercial y entramos con la entrevista con don Demetrio Sodi de la Tijera. Regresamos.